Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Misión Sabiduría, titulado Secretos de Gedeón. Muchas veces a lo mejor has leído la historia de Gedeón, has pasado por encima de la historia y has continuado y no has profundizado en lo que está escrito ahí. Y hay muchas cosas que si las analizas pudieran confundirte. Por ejemplo, los madianitas llegaban y atacaban, dice la palabra del Señor, que parecían hormigas, destruían las cosechas y no querían que Israel pudiera comer ni tan siquiera carne, o sea, sus animales todos los robaban. Sin embargo, vemos en la palabra que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, él le hace sacrificios y trae un cabro y lo presenta. Luego saca un buey para tumbar la estatua de acera. Y luego ofrece un buey en sacrificio. Y mi pregunta es, ¿de dónde salió todo eso? Así que esas preguntas, esas interrogantes y qué principios podemos aprender en esta historia las vamos a hallar en este nuevo episodio de Misión Sabiduría. Que el Señor le bendiga. A lo mejor no es el método más convencional, pero en este episodio voy a tener la palabra en la mano, ya que voy a hacer varias referencias y quiero poder dictárselas directamente de la palabra del Señor. Ahora, entrando en esta palabra, a mí me dio la curiosidad que antes le mencioné. ¿Cómo es que de momento no hay y cuando necesitan están saliendo animales? ¿De dónde están saliendo estos animales? ¿Cómo es que él está haciendo todo esto si ya la palabra nos establece que los madianitas estaban tomando lo que no era de ellos, destruyéndole sus cosechos? Dice que de esa manera este ejército, este campo enemigo estaba empobreciendo a la nación de Israel. Pero el Señor había permitido que Madián tuviera acceso a ellos exclusivamente por su desobediencia. O sea que a veces confundimos desobediencia con prueba. Hay unas cosas que el Señor nos prueba y verifica en dónde está nuestro corazón y nos deja saber a nosotros en dónde estamos parados según las situaciones que se nos presentan. Y eso sabemos que la prueba es para nuestro crecimiento, pero la prueba sucede cuando estás en obediencia con el Señor. O sea que cuando en tu vida hay obediencia y tú obedeces al Señor y eres fiel al Señor y vienen situaciones no agradables, se llama prueba. Ahora, cuando hay desobediencia de Dios, cuando no estás obedeciendo al Señor, estás haciendo lo que no debes, entonces haces que el Señor tenga que apartarse por lo que estás haciendo. No es que quiera dejarte, es que no estás permitiendo que Él esté presente, lo estás botando con tus actitudes. Entonces la protección de Dios se va con él y el enemigo tiene acceso, y eso no es prueba, es ataque del enemigo. Y en este caso vamos viendo cómo la desobediencia de Israel permitió que el enemigo tuviera acceso. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es salvación y el plan de Satanás es perdición. Entonces el Señor quiere prosperar a Israel, pero dice la palabra, y lo vamos a leer más adelante, que Madián lo que hacía era empobrecer a Israel. O sea, que cuando nos apartamos del Señor, el enemigo se encarga de empobrecernos económicamente, se encarga de empobrecernos emocionalmente, se encarga de empobrecernos mentalmente en nuestro conocimiento, nos hace menos, mas Dios nos hace más. Los versículos no se los voy a ir diciendo por número, pero todo esto lo puede encontrar en el libro de los Jueces, capítulo 6. Una de las cosas que dice es que, y acampando contra ellos, destruían frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y dice que no dejaban comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Esto nos establece la palabra del Señor. Y dice que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. O sea que ellos se estaban encargando de empobrecer a la nación de Israel, hacerle daño, y no los dejaban comer nada. Trataban de impedir que sean alimentados. Nuestro Dios quiere alimentarnos, quiere alimentar nuestra mente, nuestro corazón, quiere alimentar nuestro espíritu, mas el enemigo quiere que suframos hambre. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que el enemigo se salga con la suya y vivas en escasez
emocional, mentalmente, hambriento espiritualmente, o vas a proceder al Señor de modo que pueda haber abundancia de pan en todos los sentidos en tu vida? O sea que ya sabemos cuál es el plan. Ya acabamos de leer en la palabra del Señor que Madián impedía todas estas cosas. O sea que se supone que el pueblo de Israel no tuviera nada de esas cosas, porque ellos lo tomaban. Dice que eran un gran número, que cuando llegaban con todos sus animales destruían todo lo que encontraban. Ahora, más adelante vemos que Gedeón estaba sacudiendo trigo, dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en la Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, que él está trabajando, haciendo su trabajo, tratando de sacudir el trigo. Está dentro como si fuera un tipo de trinchera donde bregaban, se entiende, con el vino, bajo tierra. Entonces, él podía asomarse y mirar, pero se quedaba ahí escondidito. Entonces el ángel de Jehová se le aparece, le dice: varón esforzado y valiente. Y es gracioso, es más una palabra profética, porque le está diciendo varón esforzado y valiente al que está escondido en un joto en la tierra. Está bajo tierra escondidito, y allá el Señor le dice: por lo menos está trabajando, los demás yo no sé ni en dónde están. Le dice varón esforzado y valiente. Sucede que cuando el ángel de Jehová le habla y termina toda la conversación, él le dice: déjame darte un presente. Esto lo encontramos más adelante. Le dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina y puso la carne en el canastillo. Y sigue dando la descripción. Ahora mi pregunta es: ¿de dónde sale este cabro? ¿De dónde esto procede? Si ya sabemos, y las escrituras nos establecen de antemano que ellos no podían tener eso porque los madianitas pues los atacaban. Y aquí entra algo que a mí me gusta llamarle estudio bíblico forense. No sé si usted ha visto los programas de televisión donde investigan casos de manera con ciencia forense. Pues cuando usted empieza a leer la palabra, escudriñarla, a veces cuando tiene que virar hacia atrás y va a descubrir y va a ver lo que no había visto antes. Y la contestación está al inicio del capítulo 6. Dice: hicieron que el pueblo de Israel, a causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. O sea, que Gedeón tenía un túnel por allí conectado y bajo tierra tenían guardado todos esos animales. O sea que él tenía todo guardado. Para los madianitas no tenían nada. Sin embargo, habían cavado túneles y distintos lugares fortificados donde escondían esos animales. O sea que Gedeón estaba saliendo a bregar con el trigo, pero volvía y se escondía a donde estaba el ganado de su padre. Y es impresionante que cuando dice, creo que es Martín Lutero, cuando hay leyes injustas, son justamente rotas. O sea que cuando lo estaban atacando, ellos no se dieron de brazos cruzados, sino que buscaron la manera de permanecer con lo que tenían, buscaron la manera de defenderse. Ahora, hay algo en lo cual no estoy de acuerdo de que hizo el papá de Gedeón, y es lo siguiente. Dice la palabra que junto a ese lugar donde se aparece el ángel de Jehová, donde le habla a Gedeón, había unas estatuas levantadas a dioses paganos. Y el ángel de Jehová le da una orden. Le dice a Gedeón: vas a buscarte un buey, vas a tumbar esta estatua, vas a cortar aquí, vas a destruir este altar que se hizo, y lo hizo tu padre. O sea que el padre de Gedeón había establecido, había levantado unas estatuas a dioses paganos. ¿Y por qué habrá hecho esto? Le digo por qué lo hizo. Cuando leemos más adelante, vemos que hubo una discusión luego que Gedeón tumba las estatuas y el pueblo quería matar a Gedeón diciendo: destruyó a estos dioses. Entonces el papá entró y le dijo: no, si Dagón es Dios y estos dioses son Dios, pues entonces que se defiendan por sí mismos, pero dejen a Gedeón quieto. Y nos damos cuenta que había idolatría en el corazón del pueblo, mas el papá de Gedeón no le importó mucho sobre estos dioses. ¿Y qué me hace pensar eso?
me hace pensar que él estaba utilizando estos dioses como amuletos. Los puso allí de modo que los de Madián vean que eso era un lugar sagrado, entre comillas, y se fueran por otro lugar. Y está bien, estaba utilizando eso estratégicamente para alejar a Madián. El problema es que seguía haciendo idolatría y se le olvidó que Dios no necesita estrategias humanas para salvar a su pueblo. Y hay gente que le gusta utilizar y hacer cosas indebidas para defenderse, no confiando en un Dios vivo. Entonces, el ángel de Jehová visita a Gedeón. Gedeón prepara una ofrenda, un alimento. Dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo: ponlo sobre una peña, invierte el caldo, lo vira allí, pone los panes. Y entonces el ángel de Jehová extiende su báculo, el bastón, la vara que tiene en su mano, y se consumió todo aquello y se desapareció ante la vista de Gedeón. Y de Gedeón dice: he visto el ángel de Jehová cara a cara. Mas el Señor le habló y le dijo que no moriría. Entonces vemos cómo es más o menos el proceso de uno encontrarse con el Señor. El Señor dice que Él va por las 99, o sea que Él viene a nosotros. Pero cuando nosotros a su vez damos un sacrificio en su dirección, o sea, Él viene a nosotros, nosotros nos ofrendamos nuestra vida a Él y entonces permanecemos en Él. Una relación de amor consiste en que ambos se amen. O sea que si quieres tener una relación real con el Señor, real, no ficticia, no de palabra, no de engaño, una relación real con el Señor, Él se va a comunicar contigo y tú tienes que comunicarte con Él. Ahora, luego cuando continuamos, vemos que Gedeón hizo lo que estaba haciendo en lo poco. El Señor sabe: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si con el poco, el trigo que había, que era poco, establece la palabra del Señor, Gedeón estaba haciendo lo correcto, Dios sabía que si ponía más en su mano, Gedeón también iba a hacer lo correcto. Ahora, muchas personas hacen lo incorrecto en lo poco y después se preguntan por qué Dios no los pone en lo mucho. Precisamente porque en lo poco fuiste infiel. Y la palabra establece que si en lo poco eres fiel, entonces en lo mucho te pondrá. Porque cuando tenemos poco, ya damos indicio de quiénes somos. Y cuando el Señor entrega más, vas a hacer más de lo que ya eras. O sea que tienes que demostrarle al Señor que vas a manejar lo que Él pone en tu mano correctamente desde lo poco. Y luego hubo un cambio en los aires. Hasta esta hora Gedeón andaba solo, se defendía solo. Ya sabemos que él habían cavado túneles, que habían guardado, que sacrificó al Señor, que se esforzaba en lo poco y que hacía todo este tipo de esfuerzo buscando ayudar al pueblo del Señor. Y el Señor se le aparece y él hace sacrificio. Y entonces el Señor le da unas directrices y él sigue al pie de la letra lo que le fue dicho. Y sucedió que luego de su obediencia, dice la palabra, que vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, la vida de Gedeón cambió de ahí en adelante. Todo cambió. Dice la palabra que tocó el cuerno y que empezaron a reunirse hombres, empezaron a llegar para ir a la batalla. O sea que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él proyectaba presencia y el pueblo empezó a acercarse a él de modo que se pudiera cumplir lo que el Señor había establecido, que iba a libertar al pueblo de Israel de la mano de Madián. Pero el cambio fue ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, vino la fuerza para dirigir a miles de personas. Cuando él mismo se asustaba solo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, ya iba sin miedo, ya iba a la batalla. Dice la palabra que ya se atrevía a meterse en un campamento y escuchar lo que estaban hablando. Un hombre que estaba escondido en cierto punto, ahora estaba atreviéndose a por lo menos entrar en el campamento de los madianitas, a escuchar lo que se estaba hablando. Y vemos que fue obediente al Señor durante todo el trayecto, que el Señor lo utilizó como un libertador para el pueblo de Israel, que es un prototipo de lo que vino a ser Cristo con nosotros. Un libertador
que vino a quitar la pobreza en todos los sentidos de nuestra vida y traer abundancia a nuestro corazón. Así que te exhorto a, si no has aceptado a Jesús como tu exclusivo Salvador, es un buen tiempo, un cierre de año para decidir seguir tras los pies, tras los pasos del Maestro. Que el Señor les bendiga.